Amigas y amigos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar la coyuntura política que estos últimos días ha estado bastante convulsionada. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para abrir el diálogo ya está con nosotros el legislador Esteban Melo. Esteban Melo, economista, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Y para completar la mesa de discusión ya nos acompaña la legisladora Vilma Andrade. Vilma Andrade, asambleísta nacional por el Partido Izquierda Democrática, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. El Buró Político del Gobierno Nacional desconoce la separación de Lenín Moreno de la presidencia del Movimiento Alianza País, mientras que la noche de este martes, la Dirección Nacional del Movimiento Oficialista designó a Ricardo Patiño como el presidente de esta organización política. Tenemos más detalles en contexto. De arbitraria e ilegal, calificó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, la decisión de separar a Lenín Moreno de la presidencia del Movimiento Alianza País, medida adoptada por la directiva del movimiento la noche del martes. Según Serrano, se ha violentado la Constitución y el régimen orgánico del movimiento oficialista. Rechazo absoluto a la decisión arbitraria, inconstitucional e ilegal. Si hubo o no infracción es potestad del Comité de Ética del movimiento analizar la medida, enfatizó el titular del Legislativo, mas no de la Dirección Nacional, que incluso dijo no permitió el derecho a la defensa de Moreno. Hay una Constitución que se ha violado porque no hubo debido proceso, no hubo participación, no hubo derecho a la defensa. El presidente Serrano expresó su respaldo a Lenín Moreno, quien dijo sigue siendo el presidente del movimiento de gobierno. El titular de la legislatura acotó además que el trabajo en la Asamblea Nacional seguirá en función de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Nos debemos a un movimiento, pero también nos debemos a la gran mayoría de nuestros compatriotas. Su colega de bancada, Daniel Mendoza, también rechazó la medida. Él explicó que este tema convoca una reunión del bloque de asambleístas de Alianza País el próximo martes. En respeto a ellos, yo creo que lo necesario es que todos garanticemos la presencia en la próxima reunión de bloque. No obstante, para el legislador Augusto Espinosa, el retiro de Lenín Moreno como presidente del movimiento oficialista está establecido y sustentado por el estatuto interno del movimiento de gobierno. Que el gobierno estuvo buscando la división del bloque. Fue público que hubo en la semana pasada reuniones en Carondelet. Estos hechos ya han generado pronunciamientos. El expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, dijo: ¿Quieren convención? Ahí estaremos. Por fin reacciona la Dirección Nacional de Alianza País, atendiendo el clamor de la militancia y en estricto apego al estatuto. Todo mi apoyo al nuevo presidente de AP, Ricardo Patiño. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunas reacciones que ha generado esta decisión, la que ha tomado la noche de este día martes la Dirección Nacional del Movimiento Alianza País de separar a Lenín Moreno de la presidencia de esta organización política. Pero vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Esteban Melo, buenas noches, bienvenido a Tercer Debate. Muy buenas noches, un saludo a todos los que nos están viendo, especialmente un saludo a nuestros migrantes que a través de redes sociales están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, asambleísta Vilma Andrade, buenas noches, bienvenida a los medios legislativos. Muchas gracias, para mí también es un gusto compartir con Esteban y lógicamente con la gran audiencia de la TV Legislativa, un saludo afectuoso. Gracias, asambleístas, les recuerdo también que el programa nos retransmite la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Legislador Esteban Melo, empecemos. La situación del vicepresidente de la República, Jorge Glass.
¿Cómo la analiza? ¿Cómo se encuentra en análisis este tema al interior del movimiento Alianza País? Bueno, nosotros desde la bancada del movimiento Alianza País fuimos los que dimos el paso para que el señor vicepresidente sea vinculado en el proceso, para finalizar y terminar con ese estado de opinión que se había generado alrededor de él. Lo que buscamos es que el Estado de Derechos impere y que a través de la justicia se resuelva. Vemos con suma preocupación cómo se ha vulnerado el debido proceso. Y no solo lo decimos los legisladores. ¿Se ha vulnerado en qué sentido? No solo lo decimos los legisladores del movimiento Alianza País. El propio legislador Luis Fernando Torres indicó, por ejemplo, que el hecho que se le modifiquen las medidas cautelares del señor vicepresidente es excesivo. La prisión preventiva es una medida de última instancia, de hecho es extrema. ¿Se debería mantener a su criterio la prohibición de salida de país como en un primer momento lo solicitó la Fiscalía? Que es lo que dice el Código Integral Penal y el Código General de Procesos, que tiene que haber 5 elementos por los cuales se pueden modificar las medidas preventivas, y en este caso no se dio ninguno. Uno de ellos es que haya riesgo de fuga. El señor vicepresidente constantemente estaba rodeado de policías, su propia escolta, los cuales no iban a permitir que se fugue. El segundo, que no se presente al proceso. Siempre se ha presentado. Por otro lado, que pueda destruir pruebas. Las pruebas venían desde el exterior a través de una cadena de custodias. Imposible que destruya pruebas. El otro elemento es que haya una víctima a la cual esté siendo amenazada. En este caso no hay una víctima física, por lo cual no podía haber amenazas. Y finalmente, que la víctima puede que no haya sido resarcida. Por nuevos indicios, como indicó el fiscal, no se pueden modificar las medidas cautelares. En este sentido, pues, miren, se ha actuado fuera del marco de la ley. Y esto es algo que preocupa a los compañeros y compañeras del movimiento Alianza País. Y que también ha preocupado incluso al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Asambleísta Vilma Andrade, toda esta situación, ¿cómo se ve reflejada en el trabajo de la Asamblea Nacional? ¿Continúa con sus labores normalmente? ¿Cuál es su criterio? Bueno, primero creo que los ecuatorianos pasamos a ser rehenes de los intereses mezquinos de un vicepresidente que no ha tenido la sensibilidad al menos de ponerse al margen de su vicepresidencia hasta que prosiga el juicio. No goza de la confianza del presidente de la República, no goza la confianza de los ecuatorianos. Tiene graves, contundentes indicios de responsabilidad en actos de corrupción, que no nos vengan a ver la cara de ilusos. Pero debía renunciar, asambleísta. ¿Considera usted que era el vicepresidente quien debía dar un paso al costado? Efectivamente sí, porque mire, cuando hay ética en la política, como lo que ocurrió con el vicepresidente del Uruguay, usted ve que solamente con la inculpación del uso indebido de una tarjeta de crédito por $4.500, él decidió poner en resguardo a su país y a su partido. Pero en este momento aquí debemos hacer una abstracción del tema de lo que es un partido político y de lo que es la vicepresidencia, ese mandato, esa investidura que debe ser pulcra, que no debe quedar la menor duda. Y de hecho hay tanta corrupción por todos los temas que ha manejado el vicepresidente, hay tanta corrupción en las evidencias contundentes que han sido entregadas y develadas, que por lo tanto nosotros consideramos que él, y con eso concluyo, es que nos mantiene de rehenes, no solo a la Asamblea, porque también hay que decirlo, hay un grupo mayoritario, un grupo, digamos, de asambleístas que están tratando de proteger esa condición del vicepresidente. En su momento, y retrotrayéndonos en el tiempo, legisladores de la oposición presentaron una solicitud de juicio político, es decir, ellos acudieron a las instancias necesarias para buscar este enjuiciamiento político, pero finalmente los argumentos de ellos no fueron suficientes, según lo determinó el CAL. Es que no son suficientes mientras mantengamos unas contradicciones constitucionales. El artículo 129 de la Constitución que establece cuál debe ser el sistema y cuál debe ser las razones por las que se debe enjuiciar a un vicepresidente o presidente de la República, en este caso puntual, en lo que corresponde. Él puede ser destituido por cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión o peculado. Eso, ¿quién lo determina? Lo determina en este caso el fiscal, porque ahora ni el juez después de una sentencia, pero el que puede indicar que ya se inicia ese proceso es precisamente el fiscal. En el ámbito penal. Pero en el segundo acápite del mismo artículo dice que
se podrá iniciar el juicio político aún que no se haya iniciado el juicio penal. Entonces, esa contradicción es la que le ha liberado al vicepresidente. Y de esa contradicción constitucional es la que se ha argumentado el Consejo Administrativo de la Legislatura para no dar paso al juicio político. Asambleísta Esteban Melo, la legisladora Vilma Andrade ha señalado que la Asamblea Nacional se encuentra detenida. Nos ha dicho que somos rehenes, por incluirnos también, de la situación que vive Jorge Glas, el vicepresidente de la República. ¿Es tanto así? Bueno, en la intervención de Vilma podemos ver cómo se ha generado ese estado de opinión, donde directamente, sin sonrojarse, se vulneran los principios constitucionales, el principio al buen nombre, por un lado, y por otro lado el principio a la defensa, también el principio de inocencia, directamente ya le ha condenado. Y nosotros desde la bancada del Movimiento Alianza País, lo que hicimos fue que vaya esto hacia la justicia, que sea un señor juez quien termine dirimiendo. Miren, en los 10 indicios que presentó la fiscal Salazar, en realidad lo que había era hojarasca. Parecía que esos 10 indicios eran 10, simplemente por aumentar un número. Uno de esos elementos, por ejemplo, que resulta irrisorio, era el nombramiento del señor vicepresidente como vicepresidente. ¿Acaso eso le vuelve culpable a alguien? Vilma, yo tenemos el mismo nombramiento como asambleístas por parte del Consejo Nacional Electoral. Otro de los elementos que se aportó fue el nombramiento por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del señor Polit. ¿Acaso eso le vincula? También aumentando, para poder llegar a 10 indicios, los decretos ejecutivos del anterior mandatario donde le otorgaba funciones. En un momento dado ya hemos eliminado 3 de estos elementos que fueron los indicios a través de los cuales la fiscal Salazar buscaba vincular al señor vicepresidente. Pero, pese a eso, desde la bancada del Movimiento Alianza País dimos paso para evitar precisamente que haya linchamiento mediático, que haya juzgamiento a través del cual ya directamente a una persona se le hace culpable. Los actos de corrupción que investiga la Fiscalía por presunta asociación ilícito, que es en el delito en el que supuestamente estaría vinculado o está en investigaciones del vicepresidente de la República. A ver, sucedieron varios hechos, actos de corrupción en Petroecuador, lo ha señalado en su momento la Fiscalía, actos de corrupción en la adjudicación de obras a la empresa brasileña Odebrecht, en la hidroeléctrica Manduriaco, por ejemplo. Todos esos en su momento, si bien no hay un documento que hasta el momento, y a eso hay que señalarlo, la Fiscalía no ha presentado un documento en donde se evidencie esta presunta relación entre Jorge Glas y los actos de corrupción, pero Jorge Glas en su momento como ministro de sectores estratégicos y luego como vicepresidente de la República estuvo a cargo, la responsabilidad de él, de la ejecución de todos este tipo de obras, estaba bajo su cargo. Pero hay que recordar, Ricardo, también, y ecuatorianos, ecuatorianas, ¿quiénes fueron los que denunciaron estos actos de corrupción? Estos actos de corrupción fueron denunciados por el propio gobierno nacional. Estos actos de corrupción fueron denunciados por el propio vicepresidente. Ya hay condenados vinculados a estos actos de corrupción. No la justicia extranjera, como se ha dicho, asambleísta, por ejemplo, que todo esto comenzó con investigaciones de la Fiscalía en los Estados Unidos. Bueno, todo esto comenzó gracias al Consorcio Internacional de Periodistas, los cuales pudieron destapar a través de la red de paraísos fiscales que existe en el mundo, cómo había ciertos funcionarios, no solo ecuatorianos, sino de varios países latinoamericanos, que tenían cuentas sospechosas en países latinoamericanos. Y hay que recordar que a través de una consulta popular, nosotros, el Movimiento Alianza País, luchamos contra los paraísos fiscales, donde establecimos que no haya funcionarios públicos que tengan cuentas en paraísos fiscales. Pero eso es luchar contra la corrupción. Pero eso, asambleísta, ¿no es una actividad paralela a lo que se está investigando por parte de la Fiscalía? Fue vinculado porque a través de esta investigación de periodistas serios se pudo descubrir que había ciertos funcionarios públicos ecuatorianos que tenían cuentas y a partir de ahí nuestra Fiscalía pudo investigar. Recordemos que quien denunció fue Jorge Glas, recordemos que quien denunció fue el gobierno ecuatoriano, recordemos que hemos sido el único gobierno, los de la Revolución Ciudadana, que cuando hemos encontrado funcionarios corruptos, los hemos puesto a disposición de la justicia. Asambleísta Vilma Andrade, ¿hay fiscalización? Bueno, yo quisiera ser enfática en señalar por qué llegamos a esta situación que realmente indigna a los ecuatorianos. Yo me pregunto, ¿qué piensa ese trabajador ecuatoriano, esa madre de familia que trabaja incansablemente para llevar el pan digno a su familia, cuando ve que unos miserables se le han llevado por miles y millones el trabajo del Ecuador? Aquí hay un sistema fallido. Mire, cuando hay un sistema hiperpresidencialista,
concentrador del poder, no hay control. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos tenido estos 10 años? 10 años nombrado un contralor, básicamente un delincuente, que lo único que hacía es con los exámenes que sí realizaban los funcionarios de Contraloría, le servían los exámenes que establecían responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios, le servía para extorsionar y él era parte de esta red de corrupción. La Fiscalía durante 10 años no investigó todo lo que ahora se conoce. Absolutamente todo ha llegado a través de los Panama Papers, a través del acuerdo de confidencialidad con Odebrecht, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ahora el delator o el colaborador eficaz, que es el empleado del tío del vicepresidente. Aunque asambleísta, hay que mencionar también que en su momento el fiscal general del Estado, en su momento Galo Chiriboga, acudió y por varias instancias a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional a inicios de este año también se activó para investigar todos estos actos de corrupción. En su momento no se conocía, si bien las dimensiones de a las personas a las que había llegado o a las autoridades a las que había llegado, pero hubo instancias como la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia que en su momento se activaron, investigaron. Pero el problema es que no dieron curso. Si aquí, cuando se le recibió en la Asamblea Nacional a Carlos Pareja y a Nuseli, si hubieran tenido un poquito de acuciosidad apenas de saber que Capaya eran las siglas de sus nombres y apellidos, hubieran podido realizar una investigación mayor. Ahí, ¿qué se hizo? Se recibió en la Comisión de Justicia, no en la Comisión de Fiscalización. Y quiero referirme a qué ha hecho también la Asamblea anterior durante 10 años. Y eso no puede pasar a esta Asamblea. Creo que tenemos la gran responsabilidad de recuperar nuestra acción fiscalizadora y también legislativa. Porque mire usted, durante 10 años, 20 pedidos de juicios políticos. Solamente uno se dio curso y los 19 se archivaron. Correcto, asambleísta. Entonces, eso nos lleva a la corrupción. Vamos avanzando porque el tiempo se nos detiene. Asambleísta Esteban Melo, ¿hay que revisar entonces el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional de los últimos tiempos? Yo primero, me permiten, voy a hacerle varias correcciones a Vilma, ¿no? Creo que tiene ciertos desconocimientos. El primero, la Asamblea no dura 10 años, dura 4. Han habido distintas bancadas y distintas personalidades aquí presentes en la Asamblea Nacional. La segunda, debería de conocer y reconocer las resoluciones que sacaron tanto la Comisión de Justicia como la Comisión de Fiscalización, las cuales instaron a todas las autoridades de control, a la Fiscalía, a las superintendencias, porque encontraron y detectaron inconsistencias en las declaraciones del señor Carlos Pareja y Nuseli, entre otros. Y en ese momento se solicitó a la Fiscalía del Estado que realice las investigaciones. ¿Hubo acciones por parte de la Asamblea Nacional? Por supuesto, la Asamblea Nacional. Pero falta un poco más de acuciosidad, tal vez, de darle seguimiento a esas investigaciones, como mencionaba Vilma Andrade. Esa mención sería altamente subjetiva. Lo que sí encontramos es una resolución por parte de la Comisión de Justicia y también por parte de la Comisión de Fiscalización, las cuales, al detectar las inconsistencias en las declaraciones del señor Carlos Pareja y Nuseli, bueno, pues solicitó que se investigue y que se lleve adelante las acciones legales necesarias para poderle responder a todos los ecuatorianos. Nosotros somos los que luchamos contra la corrupción, pero diciendo verdades. En este momento, la asambleísta Andrade directamente o les mintió a los ecuatorianos o directamente tenía un desconocimiento importante. Asambleísta Vilma Andrade, su réplica. Mire, bueno, ahí tenemos que señalar que cuando hay un gobierno honesto, cuando hay independencia de las funciones, cuando hay pesos y contrapesos que son indispensables en una democracia, la corrupción es muy difícil de penetrar. Nosotros tenemos una gran referencia histórica. Miren que esta empresa Odebrecht, que viene desde 1987 contratando con el Ecuador, con todos los gobiernos, absolutamente con todos contrató, con las mismas prácticas, posiblemente porque hay referencias así. Con el único gobierno que no contrató fue el gobierno de la honestidad, el gobierno de la ética, presidido por el doctor Rodrigo Borja Ceballos, el gobierno de la izquierda democrática. ¿Ninguna obra, ningún contrato? Ninguna obra, al contrario, se trajo acá, precisamente al seno de la Asamblea, trajeron 2 compañeros legisladores en ese momento, trajeron aquí para bajar un contrato que venía del gobierno anterior, del gobierno social cristiano. Dale un café, entonces, cuando existe una cabeza que no está
tapa la corrupción cuando existe un presidente que no le dice que sí, pues que está bien que le paguen $1 millón a un exministro por hacer una consultoría de un proyecto del que fue beneficiario un contrato. Eso no lo hace un presidente que tiene ética. Eso no lo hace porque le lleva al menos a la duda cómo una empresa contratante le paga $1 millón. ¿Y por qué lo defendió el anterior presidente? Entonces, ahí está el problema, cuando por querer hacer aparecer que todo lo que hacían estaba bien, que todo lo que hacían estaba perfecto, hemos tenido 2 corrupciones. Una, que es la corrupción que ahora se detecta en absolutamente todos los procesos, en todos los planes y proyectos. ¿Y el segundo? Lo segundo, mire, ahora mismo en la prensa de hoy, habían puesto 1,000 personas estaban fraudulentamente recibiendo el bono. Si solamente planteamos cuánto pero eso me parece que ahí habría que pero es falta un poco de controles. Más investigar y precisar. Pero es que en todo es, en Yachay, en las universidades, en los hospitales. ¿Por qué cuesta un hospital en la hospital pública, en la red de hospital público, cuesta el doble de la Junta de Beneficencia? Correcto, asambleísta Vilma Andrade. Una última consulta antes de terminar este bloque. Esta situación, lo que se ha develado y lo que hemos conversado en este espacio, asambleísta Esteban Melo, ¿ha incidido en el trabajo de la Asamblea Nacional? Brevemente. Bueno, ha incidido en la medida en la cual podemos analizar también cuáles eran las circunstancias anteriores. Y hablemos de los supuestos éxitos de la izquierda democrática. El gobierno de Rodrigo Borja, 90% de endeudamiento en 1990 con relación al Producto Interior Bruto. Gobierno de Borja también, si me permites. Asambleísta, se nos agota el tiempo. Devaluación del sucre en un 56%, alza del precio del combustible en un 135%. En 1989, el 5 de mayo, 23 de octubre, el 12 de diciembre y el 5 de marzo de 1990. Ese es el supuesto gobierno honesto de la izquierda democrática. ¿Ha incidido en el trabajo de la Asamblea Nacional? De las personalidades como Andrés Páez, Ramiro González, altos exdirigentes de la izquierda democrática, demostremos la capacidad de gestión también para poder responderles a las necesidades de los ecuatorianos. Y en este sentido, bueno, pues trabajamos nosotros fervientemente por los ecuatorianos. Cuando no se hace nada, cuando se tiene ese tipo de indicadores con un 90% de endeudamiento, bueno, pues simplemente no hay dificultades. Muy bien, vamos a pasar a los temas económicos después. Asambleísta Vilma Andrade, ¿ha incidido toda esta situación en el trabajo de la Asamblea Nacional? Sí, por supuesto, pero déjeme señalar que solamente voy a dar un parámetro y que los ecuatorianos saben. El Ecuador, en la época de la presidencia del doctor Rodrigo Borja, teníamos un petróleo de $8 a $12. El barril, el precio del barril. El gobierno del innombrable para mí expresidente tuvo ingresos de $120 el barril, es decir, 10 veces el valor de ingresos. Entonces ahí esos parámetros. Regresemos a la pregunta. Sí, creo que es fundamental decir que hay un detenimiento. En las comisiones no, y creo que eso es lo importante. Ahora tenemos que más bien fortalecer el trabajo en las comisiones. Yo fui la que planteó en la Comisión de Régimen Económico que planteemos también al CAL de que sesionemos en el Pleno una sola semana, un solo día a la semana, para que tengamos más tiempo también de establecer leyes como, por ejemplo, de apoyo al emprendimiento, de apoyo al generar empleo. Asambleísta, porque en varios espacios se ha mencionado que al parecer la situación que vive el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ha incidido en el trabajo de la Asamblea Nacional y se ha dicho que el Pleno en sí no sesiona, pero también no se informa del trabajo que efectúan, sean las comisiones ocasionales o las comisiones especializadas permanentes. Sí, eso hace falta que se comunique más ampliamente porque ahí estamos han sesionado trabajando. Las comisiones, asambleísta? Por ejemplo, nosotros empezamos con una ley orgánica de simplificación de trámites que parecía elemental. Había quedado de la administración anterior y tenía prácticamente 3 cambios. Era tan simple como eliminar una norma en el Cuerpo de Bomberos y otra en la Ley del Poder del Mercado. En la comisión le dimos sustento. ¿Por qué no cambiar a través, si ya estamos hablando de simplificación de trámites, cambiemos, por ejemplo, para la ley de compañías? Porque mire, esa ley
oprime al emprendedor. Entonces, hemos llamado a varias instituciones para que desde la práctica, desde su experiencia, nos digan cuáles son los cambios que podemos hacer en cada una de las instituciones. Puntualmente. Hay 250 proyectos de ley presentados por los legisladores que se están tramitando en las distintas comisiones. Y un apunte, Vilma. En economía es fundamental los precios relativos. No es lo mismo, por ejemplo, el salario básico que tenían en 1990, que era irrisorio, con respecto al salario básico que tenemos ahora, que es el mayor salario básico en términos reales de capacidad de compra que se tiene en toda América Latina. No agotemos un capítulo para discutir realmente cómo un gobierno como el de Rodrigo Borja construyó la mayor red de dispensarios médicos y los mejores hospitales del IES, del 90%. Con tan poquito no es ingreso, hizo más hospitales, más red hospitalaria, generó, por ejemplo, muy bien, asambleístas, les propongo algo. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, hablemos de temas económicos. Los dos pertenecen a la Comisión del Régimen Económico. Y seguramente, y como se los nota, están ávidos de hablar de temas económicos. Vámonos, amigas y amigos, a una pausa aquí en Tercer Debate. Cuando regresemos, todavía tenemos algunos temas que conversar, que debatir. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros aquí en Tercer Debate por la señal de la televisión de la Asamblea Nacional y la radio de la legislatura en todo el territorio ecuatoriano. Conversamos con los legisladores Esteban Melo y Vilma Andrade. Ellos son integrantes de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Y vamos por el tema de coyuntura. Asambleísta Esteban Melo, hace pocos minutos acabó de llegar la proforma presupuestaria para el 2018 remitido por parte del Ejecutivo, y también el proyecto de ley con el carácter de urgencia en materia económica, que seguramente recaerá en su mesa legislativa y será analizada. Pero uno de los temas que llama la atención de entrada es que la proforma presupuestaria general del Estado para el 2018 asciende a 34.853 millones de dólares. Es decir, representa un nivel de gasto menor en un 5,3% respecto del alcanzado en el presupuesto aprobado para este año. Y pregunta de cajón, ¿esto obedece a todas estas decisiones económicas anunciadas por el Ejecutivo? Reducción de sueldos, no contratación de obras y no más gasto, como ha dicho el presidente Lenín Moreno. No, lo primero que tenemos que hacer es la comparativa con la proforma presupuestaria del año pasado. Si hay un incremento, evidentemente no hay una reducción con respecto al presupuesto. Pero recordemos también en este sentido cómo el Estado ha crecido. Y durante la última presentación que hizo el economista Carlos Torres, del ministro de Finanzas, nos indicó que la economía ecuatoriana crecía a un ritmo del 2,9%. Lo cual indica que es positivo, dado que está en términos reales. También hubo una reducción del paro del 5,6 al 4,4% y una reducción de la tasa de inflación. Bueno, esto del último, de la reducción de la tasa de inflación, no tiene por qué siempre ser positivo, pero si lo vinculamos con los dos anteriores elementos, vemos que la economía está respondiendo y que se hicieron bien las cosas durante el año 2015 y durante el año 2016, lo que nos permite mostrar cómo en el análisis que hicimos con el economista Carlos Torres es que durante el gobierno de Rafael Correa, durante la última etapa, pese a que Vilma no le guste, bueno, pues se hicieron bien las cosas y que ya estamos creciendo, pero es necesario tomar medidas económicas de carácter redistributivo para que la demanda real sea mucho mejor y para proteger la producción nacional. Crecimiento cuando ha habido sectores como el productivo, por ejemplo, que ha demandado mayor política por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, la eliminación de la ley de plusvalía. Han dicho que el sector de la construcción es uno de los que menos ha crecido, por ejemplo. Pero ahí tendríamos que analizar cuáles fueron los motivos por los cuales el sector de la construcción tuvo dificultades. La ley de lucha contra la especulación del suelo, mal llamada ley de plusvalía, no incidió en la caída del sector de la construcción. El sector de la construcción, si puede recogerlo la Cámara, vino cayendo desde el segundo trimestre del año 2014. En este sentido, miren, la ley de lucha contra la especulación del suelo se aprobó recién en diciembre del 2016 y los efectos económicos de dicha ley estarían dándose ahora en el 2017. Por lo tanto,
no quiere decir que la ley de lucha contra la especulación del suelo haya sido la que afectó al sector de la construcción. Correcto, vamos a quedarnos ahí. Asambleísta Vilma Andrade, entonces, en conclusión, uno podría decir que lo hecho por la última etapa del gobierno de Rafael Correa empieza a surtir efecto. Mire, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros y muy objetivos, y creo que eso demandan los ecuatorianos. Si nosotros vemos, de acuerdo a las cifras absolutamente frías que son del presupuesto, el 30% del presupuesto está destinado para pago de la deuda. El 30% básicamente es gasto corriente y apenas el 30% del presupuesto es para gastos de inversión. Pero veamos nosotros qué es lo que ha ocurrido con la deuda. De acuerdo al Código de Finanzas Públicas y de acuerdo a lo que establece el reglamento, que de paso es mañoso, que se generó para darle techo a la deuda, lógicamente que cumplimos. 40%. Pero por favor, lo que ha hecho el presidente en este momento, el presidente Lenín Moreno, el transparentar la deuda, porque es tan absurdo creer que la deuda interna, lo que se le debe al Seguro Social, no es deuda. El Seguro Social no es del gobierno. El Seguro Social es de los afiliados, desde los pensionistas. Y ahí tenemos una grave distorsión. Miren ustedes, el Seguro Social ampliaron la cobertura. Muy bien, todos aplaudimos, qué bueno que se atiendan los cónyuges y los niños hasta 18 años, los menores de edad. ¿Cuánto le debe el Estado? 2.500 millones de dólares, que de un tajo quisieron pues eliminar esa deuda. Pero eso es deuda, eso porque ningún seguro soporta si no tiene el pago correspondiente. Eliminaron aquí, en esta asamblea, la peor medida que puede haberse tomado, tan errada, tan equivocada como eliminar el 40% del fondo de pensiones y ponerle en riesgo de sostenibilidad al sistema. ¿Cómo puedo entender que un economista confunda lo que es reserva con lo que es superávit? Los seguros no tienen superávit, los seguros tienen reservas precisamente para garantizar, entregar las aportaciones luego para los viudos, los huérfanos. ¿En qué? Devino en el debilitamiento de la institución y deviene en que eso tampoco cuenta como deuda. Entonces, ¿quién le va a pagar al Seguro Social? Los bonos, como está ahora, más de 12.000 millones está soportado con papeles de inversión. Bonos que representan cuando ni siquiera hay ahora, ya el oro que teníamos de reserva lo vendió. Lo entregó a Salmon Sachs. Entonces tenemos una deuda tan grande que me parece indispensable que se haya transparentado. Entonces, y uno de los la temas... situación económica no es la que quisiéramos, desgraciadamente, pero sí permite, yo creo, que tomar medidas de austeridad que han sido importantes. El que no se llenen las vacantes, el que se haya bajado o se baje un porcentaje a los niveles altos, el que ahora se haya tomado en cuenta en este diálogo nacional, por ejemplo, a que no se cobre, y esa es parte de las medidas económicas que vienen, de que no se pague el anticipo de impuesto a la renta para las empresas pequeñas y medianas, son medidas totalmente acertadas. Muy bien, asambleísta Esteban Melo, antes de pasar a su réplica, puntualmente, según este documento emitido por el Ministerio de Finanzas, se ha realizado un esfuerzo importante, indica la institución, de reducción de gastos en el marco del decreto de austeridad, de lo que conversábamos, y de las políticas del Gobierno Nacional de optimización del uso de recursos públicos, por lo que junto a las definiciones establecidas en el programa económico se ha permitido avanzar, según el Ministerio de Finanzas, insisto, en la reducción progresiva del déficit fiscal, que para el 2018 alcanzaría un 3,9% respecto al Producto Interno Bruto. Pero la pregunta salta, ¿de dónde cubrir este déficit fiscal? ¿Más deuda? No, resulta curioso, y fue una de las preguntas que le realicé al ministro de Finanzas, cómo dan y emiten versiones contradictorias desde el gobierno nacional. Por ejemplo, de hecho, le tuve que preguntar si los datos económicos le habían dado al presidente Moreno, porque él tiene una visión distinta a la de su propio ministro. Resulta contradictorio que de repente digan que estamos sobreendeudados y que hace unas 3 semanas más o menos se hayan endeudado, por ejemplo, en más de 3.600 millones, con unos tipos de interés superiores a los que se había endeudado el gobierno de Rafael Correa Delgado. Pero eso no se hacía en el gobierno de Rafael Correa, es decir, buscar nuevos endeudamientos, créditos con organismos multilaterales. Siempre son constantes en los gobiernos, especialmente en las economías que crecen. Es necesario poder generar
ese proceso de inversión. Hay que recordar lo que dice nuestro Código de Finanzas Públicas y hay que recordar lo que dice nuestra propia Constitución. Para poderte endeudar, el endeudamiento tiene que ir, 1, para inversión o 2, para refinanciar. Y en ese sentido tengo que puntualizarle a Vilma, ¿no? Primero, es Goldman Sachs, a donde se concedió oro ecuatoriano bajo pago de interés. ¿Por qué tenerlo guardado? Pero tenerlo guardado, esta puntualización la tengo que hacer, ¿no? Es Goldman Sachs, la empresa, para empezar. Segundo, tener el oro guardado en las bodegas del Banco Central sin producir simplemente no da rentabilidad. Lo que se hizo fue que se depositaban donde Goldman Sachs y ellos nos tienen que devolver después de unos años ese oro. No se vendieron, por un lado. Por otro lado, ellos nos pagan un tipo de interés, lo que nos genera rentabilidad. Punto número 1. Punto número 2. No es que el reglamento sea mañoso, Vilma, es que ese reglamento y esa fórmula la establece el Fondo Monetario Internacional. Nosotros lo recogemos en el reglamento del Código de Finanzas Públicas, artículo 135 de nuestro reglamento. Dicho esto, que es necesario que sepan los ecuatorianos, lo que tenemos es que el Ecuador va a tener necesidades de financiación y que el gobierno nacional tiene que ser responsable en sus declaraciones. No pueden decir que estamos sobreendeudados, porque no es verdad. Teníamos un nivel de endeudamiento del 27%. En este momento y a finales de año vamos a tener un nivel de endeudamiento del 29%. Pero lo que pasa cuando emiten estas señales negativas a los mercados, como decir que estamos sobreendeudados, es que terminan pagando un mayor tipo de interés. La deuda, que ahora se firmó de más de 3.600 millones, tiene una tasa de interés del 6,2% y del 8,5%. La media de endeudamiento de los 10 años anteriores de la Revolución Ciudadana fue del 5,6%. Correcto. Es decir, inferior. Asambleísta Vilma Andrade, su réplica. Precisiones, porque cabe señalar. A ver, vamos con la réplica. Que efectivamente lo que ha señalado el ministro de Finanzas en la comisión es que este endeudamiento nuevo es 2 puntos menos que el que se hizo hace apenas 1 año y medio. Entonces, y a 10 años plazo, con 1 año de gracia. Aquí se ha señalado, Esteban señala, porque hay una media que se toma en consideración con los préstamos que van a proyectos directos con los bilaterales. Entonces, esos son préstamos muy bajos que prácticamente son del 4, el 3%, ¿No dependiendo del crédito. ¿En el monto de deuda total que mantiene el gobierno nacional? ¿No incidirá qué? Estos nuevos créditos. Pero por supuesto, si tienen que cubrir, hay que cubrir, pues por supuesto, eso es lo lamentable, que estamos en un círculo vicioso, que tenemos que, para equilibrar las finanzas públicas se tiene que endeudar. Ese sistema es el que tenemos que cambiar, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y aquí yo creo que las medidas que se están tomando es de austeridad, no de despilfarro, pues, porque cuando hemos entregado 1.500 millones para una plataforma donde supuestamente se iba a construir una refinería, cuando se ha entregado igualmente para la repotenciación de la refinería y sin embargo tenemos que seguir comprando los combustibles, cuando se ha tomado medidas tan desatinadas como construir una plataforma administrativa pública donde están ahora en la Amazonas y Pereira y que cuesta más del doble de lo que cuesta cualquier construcción. Eso se va a tratar. Entonces, ese dinero que se malgastó, ese dinero que se robaron, ese dinero que es lo que estamos pagando en este momento las consecuencias. Se nos termina este bloque, legisladores, vamos a pasar al siguiente tema. Antes de pasar, asambleísta Esteban Melo. Sí, nada más, ya vamos a regresar. Amigas y amigos, vamos ahora a pasar al siguiente tema, la situación que vive el movimiento Alianza País. Para ello, nosotros hemos elaborado un reportaje en donde les presentamos todas estas decisiones adoptadas en las últimas horas por el Buró Político del Movimiento Alianza País respecto de la Dirección Nacional del Movimiento Oficialista que decidió separar de la presidencia de Alianza País a Lenín Moreno Garcés. La noche de este martes, el Movimiento Alianza País vivió sus horas más tensas. La secretaria ejecutiva del movimiento oficialista, Gabriela Rivadeneira, anunciaba la decisión tomada por la dirección nacional de esta organización política. La pérdida inmediata de su dignidad como presidente del movimiento Alianza País, el señor Lenín Moreno Garcés. Ricardo Patiño, quien fue designado como el nuevo presidente del movimiento Alianza País, en medio de aplausos de sus seguidores, justificó la resolución. Llevar adelante la propuesta política de la oposición de la derecha, que perdió las elecciones, no la ganó, sino que la perdió,
es uno de los elementos principales que ha provocado un desconcierto. Minutos más tarde, desde el Palacio de Carondelet vino la respuesta por parte del Buró Político del Gobierno Nacional. Ministros, secretarios de Estado y la vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña, se presentaron juntos. Vicuña calificó de risible la actitud de varios miembros de Alianza País. Sino que responden a actitudes arbitrarias, antidemocráticas, totalmente desapegadas a los principios y a las normas que rigen nuestro movimiento, nuestro proyecto político. Por ende, obviamente desconocemos tamaña arbitrariedad. Y criticó el manejo del movimiento oficialista. Que parece que en el camino se desorientaron, la brújula seguramente se les dañó y no se ha entendido que el movimiento Alianza País es una organización política, no es una hacienda, no es una finca. Luego fue el turno del secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal. Él criticó las decisiones adoptadas por la Dirección Nacional de Alianza País. ¿Cómo primero se pretende tomar una decisión o se toma una decisión, corresponde a una convención, de primero decir, le separamos de la presidencia y luego convocar a la Comisión de Ética para que siga el proceso? Es decir, primero te sanciono y después llamo a la Comisión de Ética. Según la Dirección Nacional de Alianza País, entre los argumentos para la pérdida inmediata de la dignidad como presidente de esta organización política de Lenín Moreno es su inasistencia consecutiva e injustificada a las sesiones de la Dirección Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asambleísta Esteban Melo, ¿qué pasó con Alianza País? María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República encargada, ha señalado que en su momento han perdido la brújula, se han desorientado. ¿Qué pasó? Yo creo que quien está desorientada es la señora vicepresidenta encargada, ¿no? Porque para empezar nos tenemos que referir al estatuto del movimiento Alianza País, el cual en su disposición general novena, ojalá lo puedan recoger las cámaras, indica que quienes formen parte de la estructura del movimiento, si faltasen 3 veces a las reuniones del propio movimiento, serán separados inmediatamente y perderán dicha dignidad. Desgraciadamente, el señor presidente Lenín Moreno no asistió a las convocatorias. ¿Pero ha sido invitado el presidente de la República? Y tiene las invitaciones realizadas. No asistió a muchas más de 3 reuniones de la Dirección Nacional. ¿Y ese es el argumento suficiente para destituirlo, asambleísta? Lo que pasa es que aquí tenemos que distinguir 2 elementos. El primero, fundamental, lo que dice nuestro estatuto. El estatuto por el cual todos los miembros del movimiento Alianza País nos regimos. Y en este caso, él como presidente del movimiento Alianza País también se rige. Nadie está por encima de la norma, si seas presidente. Pero, asambleísta, y lo que te dice taxativamente es que si tú no asistes y no estás ahí, uno pues directamente te cesan inmediatamente. Pero, asambleísta, ¿no tiene que ser en un primer momento analizado por la Comisión de Ética, como ha pasado con otros asambleístas que en su momento recibieron amonestaciones, pero previamente fueron analizadas por la Comisión de Ética? Olger Chávez, por ejemplo, Paola Pavón, Soledad Buendía también. Si me permites, eso es otra circunstancia. Aquí lo que estamos hablando es de los órganos estructurales del movimiento Alianza País. A lo que hace referencia de la Comisión de Ética y Disciplina, está vinculado cuando realizas faltas graves o muy graves, que eso es otro elemento. Él no ha perdido su condición de militante, de adherente del movimiento Alianza País, ha perdido su condición de presidente del movimiento, porque la disposición general novena del Estatuto del Movimiento Alianza País lo indica directamente. Segundo, se ha emitido hacia la Comisión de Ética y Disciplina el análisis del compañero Lenín Moreno, porque entre otras cosas ha atentado contra la estructura del movimiento Alianza País. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el viernes de la semana pasada se convocó a un taller de coalición nacional de Alianza País por el Sí, algo que no existe en ninguna parte de la estructura, ni del estatuto, ni del régimen interno del movimiento. Pero, asambleísta, y ahí creo que cabe la pregunta, hay un grupo de legisladores que han dicho, vamos a firmar y vamos a apoyar la consulta popular. Es decir, ¿esta reunión no fue con ellos, con las organizaciones sociales que apoyan la consulta popular? Mire, yo en ese sentido tengo que recordar también lo que dice nuestro artículo 85 del propio estatuto, el cual indica cuáles son los deberes que tiene
y las obligaciones que tiene un militante del Movimiento Alianza País. Es no irse contra las resoluciones del Movimiento Alianza País. En la Convención Nacional de Esmeraldas del 2014, por ejemplo, nosotros recibimos el mandato por parte de la Convención, que es el órgano máximo del Movimiento Alianza País, para que llevemos adelante las modificaciones necesarias a la Constitución de la República, para que la enmendemos finalmente y que llevemos adelante los mecanismos para un incremento de las libertades de los ecuatorianos, como fue la libre postulación. En este sentido, el señor presidente, desconociendo lo dicho por la Convención Nacional, busca generar una consulta a través de la cual directamente se va en contra de los estatutos y de la Convención Nacional. Asambleísta Vilma Andrade, al parecer toda esta situación parte de un hecho que fue anunciado por el mismo presidente de la República, y es la consulta popular. Esta división dentro de Alianza País parte de este anuncio de preguntar a la ciudadanía 4 temas. Si me permite, Ricardo, un último tema. Ya regresamos con usted, asambleísta Esteban Melo. Un último tema con respecto a lo que acabas de decir. No tiene que ver con eso, tiene que ver también con temas fundamentales y de fondo. El hecho de la falta de respeto a los compañeros del movimiento, al llamarles ovejunos, y a toda la población ecuatoriana, el momento en el que se nos dijo también que se odiaba a quienes habían votado por él. Muy bien, asambleísta Vilma Andrade, su respuesta. Bueno, yo quisiera primero señalar que efectivamente lo que se está viviendo en ese movimiento es la lucha del poder por el poder. No son los intereses del Ecuador, y eso es lamentable. Aquí, ¿por qué qué creyeron cuando eligieron a Lenín Moreno como su candidato? Todos quienes estábamos en la vida política sabíamos el alto grado de popularidad que tenía. ¿Qué imaginaron? ¿Tener un títere? Y cuando él toma las decisiones, el país necesitaba una reconciliación. ¿O acaso no vivimos 10 años de menoscabo, de adjetivación, de una encarnizada posición entre unos y otros, hasta esquematizados como pelucones porque tienen un auto, porque tienen una casa? Pero todo como que confluye en este anuncio, en la consulta popular. Me parece que, a ver, ahí también va el tema de sostener 2 cosas. Uno es ese reducto correísta que burocratizó a la participación ciudadana, que la manipuló a la ¿Tanto fue así, asambleísta? Pero por supuesto, si vemos solamente quienes conforman el Consejo de Participación Ciudadana, podemos tomar en consideración que desgraciadamente esa participación que parecía loable, desgraciadamente fue cooptada por un movimiento político y a través de este consejo determinaron todos los organismos de control, el control de todas las instituciones. Entonces es mantener eso. Y lo otro, es un concepto errado el tema de que alguien que se perennice en el poder, que puede pasar como ha pasado en otros países, presidentes que están 30 o movimientos políticos que están 30, 40 años como el PRI en México. Eso más bien limita la participación. Más bien cuando hay alternabilidad, cuando hay la posibilidad de no creer en líderes mesiánicos ni en seres iluminados que puedan participar, amplía los derechos, no solamente del movimiento, bien, que a la larga es transitorio, es para el país. Muy bien, asambleísta Vilma Andrade, vamos a entrar en la etapa de conclusiones. Asambleísta Esteban Melo, entonces, tenemos 2 temas. Por un lado, la consulta popular, y por el otro, sus críticas también a los anuncios que en su momento lo efectuó Lenín Moreno Garcés, que desde mi punto de vista también fueron desatinados. Llamar ovejunos a legisladores de su propia bancada, de asambleístas del Movimiento Alianza País, y en su momento también decir que sí, que empieza a odiar, como dijo, a quienes votaron por él. Bueno, para empezar lo que tenemos que ver es cuáles son los procesos históricos y políticos que vive el Ecuador y toda América Latina. Los miembros de la izquierda democrática como Vilma viven anhelando a su líder mesiánico, que fue Rodrigo Borja, el cual no fue muy buen gestor, que digamos. El segundo elemento y fundamental es la lucha por las libertades. Los países de alta democracia avanzada tienen, por ejemplo, la libre postulación, y es ahí donde el pueblo ecuatoriano, en este caso, maduramente, elige quien quiere que les gobierne. Hubieron varios gobiernos los cuales no terminaron finalmente su proceso o su investidura, porque los ecuatorianos hemos sido expertos en tumbar gobiernos los cuales hemos sentido que nos han traicionado. Primera conclusión, asambleísta. Por un lado. Por otro lado, lo que tenemos también es que las afirmaciones de decir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo sirven a los integrantes de la Revolución Ciudadana es completamente falso. María Cristina Cronfle,
que fue asambleísta social cristiana, acaba de ganar un concurso de méritos y oposición en el Consejo de Participación Ciudadana, de nuestro actual compañero, ¿Y eso Luis Pachala. ¿Qué quiere decir asambleísta? Luis Pachala. Vilma acaba de decir que a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo ganaban los miembros de Alianza País. Es totalmente falso. A través de la consulta, por ejemplo, se pretende eliminar la independencia de la función de transparencia. Y bueno, pues si se lleva la consulta adelante en los términos que 10 está dicho, segundos. directamente lo que se hace es meterle una mano a la función de transparencia y a todas las autoridades, dado que dependerían directamente del presidente. Correcto, asambleísta Vilma Andrade, igualmente. 30 segundos, conclusiones. Bueno, yo creo que es indispensable que los ecuatorianos vayamos con optimismo, con fe a la consulta popular. No es lo ideal, pero yo creo que es lo óptimo. Y tenemos que, por lo tanto, votar sí. En Izquierda Democrática tomamos la decisión muy sesuda, muy analizada, las 24 provincias. Vamos a participar en la campaña, vamos a estar ¿Se van activos, a inscribir ustedes vamos ya? a inscribirnos en las franjas publicitarias y vamos a trabajar para realmente llegar con nuestras charlas en varios sectores para que la gente entienda y vaya realmente con conciencia a votar y a darle el apoyo al sí. Correcto. Pero también nosotros creemos que tenemos 10 que luchar segundos. por el apoyo, por el empleo y el emprendimiento. Y ese es el gran reto que asumimos en la Asamblea. Muy bien, gracias asambleísta Vilma Andrade, gracias asambleísta Esteban Melo. Como siempre, el tiempo se nos queda corto. Gracias amigas y amigos, esto ha sido Tercer Debate, hasta una próxima edición. Buenas noches.